Buenas tardes, me llamo Fernando Cubero Ramírez. Nací en Villanueva de Córdoba el día 6 de junio de 1952. Ahora mismo tengo 72 años. Lo que quiero explicaros es la diferencia que, según yo, veo desde aquellos años a los actuales. Como he dicho, nací en Villanueva de Córdoba y allí estuve hasta los 10 años. Luego mis padres pues se vinieron aquí a Córdoba y yo seguí viviendo aquí en Córdoba, pero seguí, digamos que matriculado en el colegio de Villanueva, porque yo hice hasta ingreso, y si aprobabas el ingreso, como fue mi caso, pues pasaba a primero de bachillerato. Pues para no cambiar de instituto, porque nos examinábamos en el de Peñarroya, Pueblo Nuevo, pues yo seguí allí matriculado, pero estaba estudiando aquí en la Academia Espinal. Como me vine con 10 años, y entonces iba a examinarme y allí hice primero y parte de segundo. Bueno, pues mi infancia estuvo muy bien, estuvo bonita. Allí en mi pueblo me acuerdo que jugábamos un juego muy importante que había, era jugar al pingané, que se trataba de un palo que tenía puntas por los lados y otro más largo la daba y era el pingané. Jugábamos, yo qué sé, a palma pico zurro, lo pasábamos muy bien. Y yo he tenido una infancia muy bonita y estupendamente. Desde el 1952 que yo nací hasta los 10 años en el 62, que es el tiempo que yo estuve en Villanueva de Córdoba. Luego pues me vine aquí a Córdoba, ya dejé los estudios porque se juntaron dos cosas. Uno, que mi padre montó aquí un bar en Córdoba, necesitaba que yo trabajara en el bar, y yo, que no era buen estudiante. Entonces resulta de que mi vida ha sido toda trabajando, ayudando a mi padre en el bar. Naturalmente, en aquella época, tú trabajabas y no te pagaban porque trabajabas para tu casa. Y así fue pasando mi vida, que fue muy bien, muy bonita. Todos los recuerdos que tengo son muy bonitos de aquella época. Bueno, como he dicho, pues yo empecé a trabajar muy pronto. A los 11 años estaba ya trabajando en el bar. Luego yo, pues como sabía que aquello era muy sacrificado, pues yo quería cambiar. Y me coloqué en una tienda de óptica aquí en Córdoba. Y estuve un par de años. Recuerdo que aquello era pues en el 60 y algo, que me jubilé con 60 años, porque en aquella fecha los que habían estado trabajando en el régimen general asegurado, pues entonces resulta que cuando llegaran a 60 años se podían jubilar. Fue mi caso. Pues yo estuve trabajando ya. Hay quien dice que no te aseguraban, que todo el mundo estaba clandestino trabajando. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo con 14 años estaba asegurado. No ganaba nada porque era para la casa, porque prácticamente he estado toda mi vida trabajando para el bar. Aunque he hecho intentos de salirme cuando ya fui mayor, pero al final terminé trabajando en el bar, que era de mi padre. Mi padre ya se jubilaba, no quería estar en el bar y me metí en el bar. Ya estaba casado y resulta de que, contar de que mi padre no alquilara el bar, pues resulta de que al final me metí con mi mujer y hemos estado casi 40 años. El papel de mi mujer, maravilloso, porque ha trabajado exactamente igual que yo. Ella estaba en la cocina y yo estaba en la barra, teníamos a gente trabajando, iba muy bien. Yo creo que el papel de la mujer ha sido siempre muy importante. La mujer antiguamente a lo mejor no trabajaba fuera, estaba en su casa, pero trabajaba las comidas, ropa. Yo recuerdo a mi madre, que hay un recuerdo que no se me quita de la cabeza, de que yo era chiquito, me iba con mi madre a
a cómo se lavaba antes la ropa. Cogían y había una panera, se le llamaba en mi pueblo, y ahí echaban la ropa, se iban a los pozos, que había unas pilas comunes, ¿no? Allí lavaban la ropa, allí la tendían, luego las doblaban y se las traían ya limpias a su casa. Pues tenían un trabajo grandísimo. Era una época entonces muy difícil. Hay quien dice de que eso ha cambiado mucho. Sí ha cambiado. No es lo mismo vivir como se vivía antes a como se vive ahora mismo. Pero sin embargo han cambiado cosas respecto a la mujer. La mujer, yo no creo que estuviera tan mal mirada como dicen muchos antes. Sin embargo, a mí me duele mucho ahora el que digan que estamos muy bien, y que resulta de que oiga que hay violencia de género todos los días y que resulta de que matan a mujeres. Eso no se me quita de la cabeza. Y eso, de la única manera que se puede resolver es endureciendo las leyes. Y es como si eso se pueda mejorar. Que vivimos mucho mejor, pero en eso no vivimos mejor. Eso está mucho peor que estaba antes. ¿Sabes? La mujer tiene que ser mucho más respetada de lo que es. Es verdad que hay una cosa ahora, que hay muchos matrimonios jóvenes que se casan y resulta de que el hombre pues plancha, friega, pone lavadura y ayuda en las tareas de la casa. Lo que nosotros no estamos acostumbrados, los de mi edad, porque no nos han acostumbrado a eso. Era otro tiempo y resulta de que no he planchado nunca en mi vida. Pero nada, son cosas que las ha hecho siempre mi mujer. Y resulta de que en eso, pues mira, ha cambiado un poquito y me parece muy bien. Pues yo he oído hablar mucho de política, aunque mis padres no hayan sido políticos, pero se oía en las calles. Cuando eras niño te gustaba poner la oreja a todo lo que se hablaba. Y resulta de que en tiempos de Franco que yo he vivido, me parece que cuando se murió Franco tendría yo 23 o 24 años. Quiere decir que he vivido muchos años con Franco. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. He vivido, digamos, conociendo y oyendo, desde los 10 años tuve que escuchar a la gente hablar, y más en un bar como yo estaba, ¿no? Y la verdad que yo no la he vivido malamente. Que por ejemplo en mi barrio, sobre todo viviendo en Córdoba, pues había muchas casas de vecinos donde en una habitación de a lo mejor 40 metros cuadrados vivía una familia con 5 hijos y el bate estaba en el patio que le pertenecían también a todos los vecinos, a otros que tenían otra casa así. Entonces resulta de que eso fue cambiando poquito a poco. Yo quiero recordar, antes de morirse Franco, que todas las casas de vecinos de frente de mi casa ya habían desaparecido. No habían desaparecido, pero vivía el dueño, ¿no? Los demás vecinos ya se habían comprado un pisito, que se podían comprar un pisito, y yo ya te digo que en el tiempo que vivió de Franco, muy bien. Luego han ido cambiando las cosas, van cambiando poco a poco, ¿no? Y en España pues han seguido cambiando, van mejores, pero también se necesita muchísimo más que antes, muchísimo más. Ya te digo, esa es la diferencia que yo veo de antes a ahora. ¿Qué cambios ha tenido Córdoba desde que yo era chico ahora? Ha cambiado muchas cosas. Por ejemplo, han hecho unas grandes avenidas, que antes no había nada que la avenida del Conde Badellano. Y ese vial tan bonito que han hecho, eso es un cambio grandísimo. Yo me acuerdo de una cosa que había en Córdoba. Aquí en Córdoba había playa. Había una playa al lado de donde ponen la feria. ¿Sabes? Hace una curva al río, ¿no? Y ahí en esa curva estaba de arena
iban con su sombrilla y todo, y había una playa extraordinaria, que me acuerdo yo que había un hombre o dos pendientes a eso, porque más para abajo había unas piedras o lo que fuera y hacía el río unos remolinos grandísimos. Y me acuerdo yo que el hombre salía corriendo detrás de los chavales, detrás mía, que yo era uno de ellos. A ver, en vez de ir a la playa nos íbamos a aquellos remolinos, y aquello era peligrosísimo, ¿no? Y entonces me acuerdo yo de aquello y nos íbamos allí a aquellas peñascares que había que eran muy peligrosos. Y, en fin, había unos cambios muy grandes en Córdoba. A ver, yo recuerdo cómo era entonces la calle Armona, la Plaza Grande, ¿no? Que era extraordinario. Tenían los puestos encima, tenían debajo también los puestos de la fruta. Me acuerdo que bajaban las escaleras y el primer puesto que había era uno de plátanos que se llamaba Betancor. A mí me gustaban muchísimo los plátanos y aquel puesto era el primero que había. Y esa modificación que le han hecho ahora a la Plaza de la Corredera, que ha habido cambios muy bonitos, muy bonitos. Y otro que tú añoras muchísimo y dices muchas veces, con la mamá, me acuerdo yo cuando estaba esto aquí, que era esto tan bonito, ¿sabes? Como por ejemplo la playa que he dicho. Esto me recuerda muchísimo a cuando yo era chico en mi pueblo. Entonces no había frigoríficos ni nada. La leche se metía con una cuerda en el pozo para que no se pusiera mala. Esto se llama un torrenero. Este torrenero no se me va a olvidar nunca jamás en la vida porque he comido muchísimo de él. Cogían nuestras madres, freían los torrenos, era un pedazo de tocino ancho con la corteza. Los echaban aquí, los torrenos, y cogían y ahí iban escurriendo. Caían a otro depósito, ¿no? Entonces, cuando escurrían los torrenos, tú llegabas a la cena, cogías un pedazo de pan y un par de torrenos de aquello y era la gloria. ¿Sabes? Este torrenero pues puede tener 100 años, o 100 y pico años, porque esto lo tenía ya mi abuela. Y pues lo conservo yo, ¿sabes? Está muy chulo y me trae muy buenos recuerdos. Esta foto me trae un recuerdo maravilloso, maravilloso. Estoy yo en la barra de mi bar antiguo, cuando era antiguo, con un amigo, y el que hay fuera de la barra con la camisa negra es mi cuñado Diego, que en paz descanse, ha muerto muy joven. Y resulta de que me trae muy buenos recuerdos. Estábamos siempre juntos, mi amigo Ordóñez, mi cuñado Diego y yo. Y esta foto, pues, cuando la veo, pues me llena de nostalgia. Mi padre me ha dado muchos consejos, muy buenos. Y me acuerdo que me decía en el bar, tú nunca engañes a nadie, porque por 3 pesetas te pueden poner colorado. Y eso no está bien. Tú tienes que ir por derecho. No engañar nunca a nadie, pero tampoco que te engañen. Y eso es un consejo que me lo dio mi padre y que he estado siempre muy de acuerdo con él. Pues, ¿qué consejo le daría yo a los jóvenes de hoy en día? Pues, que respeten a todo el mundo. Ahora, muchos jóvenes, sobre todo varones, que resulta de que se creen que porque soy varón soy más, que eso lo hay ahora mismo, eso lo hay ahora mismo. Como soy varón, parece que soy más grande, más fuerte, más esto. Tú tienes que saber respetar a la mujer, respetar a tu compañera de trabajo, respetar a tu novia, respetar a todo el mundo en general. A tus padres, por supuesto, hay que respetarlos siempre. A los profesores. Hoy se ha perdido el respeto con los profesores. Ese respeto se ha perdido. Ese respeto no se puede perder. Respetando así, siempre te irá bien en la vida. El respeto es lo fundamental que hay que tener.